Su primera víctima A.A. Su segunda B.B. Su tercera C.C. ¿Cree que va a recorrer todo el alfabeto, inspector? No siga por ahí, señor. Muy bien, sargento, continúe. ¿Cómo explica esta tarjeta de visita? Agatha Christie publicó en 1936 su novela The ABC Murders o The Alphabet Murders, en cuyo argumento su famoso detective Hércules Poirot ha de enfrentarse a un asesino que mata en orden alfabético, eligiendo víctimas cuyo nombre y apellido comiencen por la misma inicial y cuyos cuerpos abandona en una localización con la misma condición, que el nombre también empiece por la misma letra. Alice Sasser, asesinada en Andover, Betty Barnard en Bexley-on-Sea, Carmichael Clark en Charleston, y al mismo tiempo este criminal de ficción, o sea el de la novela, deja una guía de ferrocarriles ABC abierta por la letra correspondiente en cada escenario, junto a los cadáveres. De ahí que en español esta novela se conozca como El misterio de la guía de ferrocarriles. Lo que han escuchado al comienzo de este episodio es un fragmento del audio de una adaptación bastante libre de la novela al cine, en clave de comedia, que se llamó en inglés The Alphabet Murders, como el libro, pero en español se llamó Detective con rubia. Tienen otras adaptaciones para televisión que son algo más fieles a la novela, como en la serie clásica de Poirot u otra miniserie más reciente protagonizada por John Malkovich. El caso es que, sabiendo que existe este libro, es inevitable pensar que tal vez el asesino de Carmen Colón, Wanda Wolkowicz y Michelle Maenza fuera un aficionado a las novelas policíacas. Pero para buena novela policíaca, la investigación en torno al criminal del que les voy a hablar hoy, que es otro de los sospechosos de esas muertes, de Carmen Colón, Wanda Wolkowicz y Michelle Maenza. Una historia que podría ser perfectamente obra de algún escritor maestro del género, siniestra, retorcida, emocionante y cargadita de suspense. Hoy, en Elena en el País de los Horrores, les cuento la historia de Joe Naso, el otro asesino del abecedario. Hola, ¿qué tal están mis queridísimos secuaces? Entren, por favor, entren sin miedo a su país de los horrores, donde tenemos a las fieras más feroces, pero bajo control. Al menos en su mayoría. La de hoy por lo menos lo está, porque desde 2013 está encerrado esperando que se cumpla una sentencia de muerte, que quizá no llegue nunca, porque es un anciano de 92 años y su salud es muy delicada, por lo que es bastante probable que antes de que le ejecuten se vaya de este mundo de manera natural. Eso sí, consiguió pasar desapercibido para el radar de la justicia, al menos como asesino en serie, mucho más tiempo del que lleva encerrado. A Joseph Naso, Joe Naso, se le conoce también como el asesino del abecedario o de la doble inicial, porque la mayoría de sus víctimas conocidas tenían nombre y apellidos aliterados, como en el caso de las niñas de Rochester. Y no solo eso, él nació y vivió en Rochester hasta mayo del 65. Y no solo eso, una de sus víctimas californianas, muerta en 1978, se llamaba Carmen Colón, el mismo nombre y apellido que tenía la primera niña asesinada en Rochester en 1971. Hay quien considera que es una pura casualidad este rasgo de la doble inicial, de la coincidencia entre la primera letra del nombre y del apellido de las víctimas tanto del asesino de Rochester como de Naso, si es que no son el mismo. Pero no sé, demasiado criterio me parece a mí, demasiada reiteración creo que hay como para que sea fruto exclusivamente del azar. Más bien parece una motivación, una razón para matar. Parece una respuesta adecuada a la pregunta ¿por qué matamos?
Esa pregunta es, por cierto, la que nos hace y se hace a sí mismo el gran Carles Porta, referente indiscutible del periodismo de sucesos de nuestro país, desde su podcast que estrena ya la 9ª temporada, en exclusiva en Audible. ¿Por qué matamos? Tiene ya más de 100 episodios publicados en los que Porta y su equipo nos acercan a sucesos ocurridos en España y en los que analizan todo lo que rodea a los hechos, las decisiones, los contextos, las vidas cruzadas y las circunstancias que acabaron desembocando en un crimen. Y como el gran periodista que es, lo hace desde el rigor, con respeto a las víctimas y con una forma de contar que mantiene tu atención pegada a la historia hasta el final. Carles Porta, compañero y maestro en esto de la crónica negra, trabaja desde un lugar que aquí también nos interesa mucho: la veracidad, la responsabilidad y la conciencia de que estamos hablando de vidas reales. La nueva temporada de ¿Por qué matamos? La encontrarán exclusivamente en Audible, junto con las 8 anteriores. Pero es que además de ¿Por qué matamos?, van a encontrar todo el catálogo de Audible, que tiene miles de audiolibros, podcasts originales y ficciones sonoras con una producción que parecen series o películas de televisión, pero para escuchar. Es decir, que pueden hacer otra cosa mientras tanto, como por ejemplo conducir, ahora que muchos de ustedes se están preparando probablemente para hacer trayectos largos. Pues ya lo saben, 9 temporadas de ¿Por qué matamos? Les da como para dar más de una vuelta a nuestro mapa. Es muy probable que nosotros nunca podamos responder eso de Joe Naso. ¿Por qué mataba? Él sigue hoy en día negando haberlo hecho ni una sola vez. Y sin embargo es seguramente uno de los criminales en serie de mujeres más prolíficos de los Estados Unidos, con más víctimas que Ted Bundy. Su verdadera dimensión como asesino empezó a perfilarse solo después de que llevara una década en el corredor de la muerte, donde le condenaron por el asesinato de 4 de ellas, aunque se cree que su saldo podría alcanzar las 26. Vamos a ir desmenuzando su historia. En abril de 2010, Joseph Naso parecía un tipo ordinario caído en desgracia, al menos para quien no conociera sus antecedentes. Vivía en una pequeña casa prefabricada en el 350 de Medgar Avenue, en Reno, en cuya parcela se amontonaba la basura. Era ya un hombre mayor, de 76 años, y estaba en situación de lo que en derecho penal estadounidense conocen como probation, por robar en un supermercado Raley's de South Lake Tahoe, en El Dorado, California. Esta condena es algo así como una libertad vigilada, una medida penal en la que se permite a una persona sentenciada cumplir su pena en libertad, pero bajo supervisión judicial. La persona bajo probation ha de cumplir ciertas condiciones muy parecidas a las de la libertad condicional. Por ejemplo, no tener armas, no consumir ciertas sustancias, no viajar sin autorización y además debe permitir visitas y registros domiciliarios sorpresa. Joe Naso tenía una condena de 3 años y aunque el robo se hubiera cometido en California, como su domicilio estaba en Reno, la supervisión judicial se había trasladado allí. Cuando cometió este último delito, Naso ya tenía acumulado un buen número de antecedentes por robo, agresión sexual, desorden público, fraude de desempleo, etc. A lo largo de su vida, varias mujeres habían acudido a la policía para acusarlo de haber abusado de ellas o de sus hijas, y al menos en 2 ocasiones llegó a ser acusado de violación, pero en ambas quedó impune. La única explicación es que en esos años las autoridades banalizaban la violencia sexual contra las mujeres. Incluso una vez la propia policía advirtió a Naso que se fuera de la ciudad para no tener que detenerle tras una de esas denuncias. Llegó a estar encarcelado, pero por temporadas muy cortas. La mayoría de las veces había tenido que cumplir penas tan, digamos, confortables como la que enfrentaba en ese momento. Una libertad vigilada que le permitía vivir casi como cualquier persona que no hubiera cometido un crimen jamás. Y tal vez por eso se confió.
El 13 de abril, el agente judicial Wesley Jackson se presentó sin avisar en su domicilio. Cuando Neisho abrió la puerta, lo primero que notó Jackson fue una bofetada de mal olor. Tanto el viejo como la casa hedían por falta de higiene básica, lo que no constituye ninguna violación de las normas de libertad vigilada. Pero el aliento alcohólico que desprendía, sí. Cuando Jackson le informó de que iba a registrar la casa, Neisho se puso agresivo. Tanto que terminó esposado y sentado en una silla mientras el agente pedía refuerzos. En principio iban a buscar armas, droga o alcohol. Pero resulta que iban a llevarse una sorpresa espeluznante. Caminando por la casa, a saltos para no tropezar con la basura que se acumulaba por todas partes, llegaron al garaje, de cuyo techo pendían 10 maniquíes y muñecas vestidas con lencería femenina, maquilladas y colgadas del cuello por panties. En los muebles del único dormitorio que estaba abierto, encontraron decenas de prendas interiores femeninas, sobre todo medias. Neisho explicó que las usaba él mismo porque le ayudaban con una afección cutánea que padecía en una de sus piernas. Sin embargo, algunos de los antecedentes de Neisho eran precisamente por haber robado 30 piezas de ropa íntima femenina en unos grandes almacenes. Estaba claro que era su fetiche, que tenía una verdadera obsesión con eso. Los 2 dormitorios restantes estaban cerrados con un candado, pero consiguieron entrar a registrar. Una de esas habitaciones era la cueva del tesoro de Neisho. Dentro guardaba su equipo fotográfico y cientos de instantáneas de mujeres desnudas y semidesnudas, en posiciones inquietantes, dormidas, inconscientes o muertas. Cuando le preguntaron al dueño de la casa por todo aquello, respondió: Es mi arte. ¿Quiénes sois vosotros para cuestionarlo? La policía contabilizó después fotografías de 250 mujeres diferentes, de entre 20 y 80 años. También encontraron cajas de munición, lo que era una flagrante infracción de su condena y bastaba para llevárselo arrestado. El día 21, la policía regresó para hacer un registro más exhaustivo. Encontraron armas, 4 pistolas escondidas detrás de una nevera en el garaje. Y encontraron en el comedor un portapapeles de aluminio que contenía lo que la policía bautizó como el diario de violaciones. El agente David LaBaker fue quien dio con él en primer lugar. Lo hojeó y lo que leyó a vuela pluma le bastó para avisar a su supervisor de que Neisho era mucho más y mucho peor de lo que creían. Y todavía estaban muy lejos de saber de verdad la profundidad de la maldad de aquel individuo. Rochester, finales de los años 50. Conocí a una chica ucraniana muy guapa. Tenía unas piernas estupendas. Solía sacarme fotos. En aquella época me hacía pasar por fotógrafo profesional el amor, siempre buscando nuevos modelos y talento. Menuda estafa. Fuera de la puerta principal la reduje y la violé. No pude evitarlo. Chica de Salina, Kansas, a la que seguí y conocí en el estudio de baile Fred Astaire. Era preciosa, buenas piernas, con medias y tacones. Tuve que violarla en mi coche en una fría noche de invierno, tormenta de nieve. Chica en los bosques del norte de Buffalo. Era muy bonita. Asiento delantero de mi coche. Tuve que dejarla inconsciente primero. 1958. La otra habitación resultó ser una especie de calabozo, cerrada con cerrojo que solo podía abrirse desde fuera, con una pequeña trampilla en el centro de la puerta, similar a las usadas en celdas para pasar comida u objetos, y con una pequeña ventana con barrotes metálicos. Y además estaba la lista. Sobre la encimera de la cocina, entre platos sucios, comida y carne podrida, había una simple hoja de papel arrancada de un cuaderno. Escrita con las mayúsculas características de Neisho, había una enumeración de 10 chicas sin nombre
identificadas solo por localizaciones. 1. Chica cerca de Hesburg, condado de Mendocino. 2. Chica cerca de Port Costa. 3. Chica cerca de Nagonitas. 4. Chica en el Monte Tam. 5. Chica de Miami, cerca de Down Peninsula. 6. Chica de Berkeley. 7. Señora del 839 de Leavenworth. 8. Chica en Woodland, condado de Nevada. 9. Chica de Linda, condado de Yuba. 10. Chica de Marysville, cementerio. En ese momento, la policía no podía saber si se trataba de una lista de fantasías de Naso, de planes o de recuerdos. Sí sospechaban que, fuera lo que fuese, fantasías, planes o recuerdos, y teniendo en cuenta el resto de los hallazgos de la casa, no iba a ser nada bueno. A Joe Naso se le retiró la situación de probation y se le envió a cumplir condena a la cárcel de Washoe. Estando allí, recibió la visita de su exmujer, Judith. Ellos dos se habían conocido en la ciudad natal de ambos, en Rochester, en los años 50, después de que él regresara de su servicio en las Fuerzas Aéreas, y se casaron en 1961. Cuando su primer hijo Charlie tenía 2 años y el segundo David estaba en camino, se mudaron desde la costa este al área de la bahía de San Francisco en 1965. Se divorciaron 14 años después, tras una larga crisis que comenzó cuando ella empezó a resentirse de las largas ausencias de su marido, sobre todo por las noches. A partir de entonces, hubo varios episodios muy terribles y perturbadores en su matrimonio que, sin embargo, Judith soportó antes de decidir romper con Joe. El primero se produjo después de que ella descubriera que su marido hacía fotografías eróticas a mujeres desnudas. Muchas fotografías a muchas mujeres. Él era de hecho fotógrafo profesional. Había dado clase incluso en la Academy of Art College de San Francisco, un centro de enseñanza universitaria. También se supone que era fotógrafo oficial de los Oakland Athletics, un equipo de béisbol, aunque su acreditación era una falsificación. El caso es que en 1977, cuando su tradicional esposa descubrió lo que Naso llamaba su arte, por no llamarlo pornografía, tuvieron una discusión. Días más tarde, para compensarla por haber sido un marido distante y por todo lo demás, la invitó a cenar y luego a ir a bailar. En la discoteca Judith se tomó una bebida que le trajo Joe, pero de repente se desvaneció. Cuando volvió la luz a su cerebro, se encontró debajo de un desconocido que la estaba violando en la habitación de un hotel mientras su marido sacaba fotografías. Cuando ella se lo recriminó al día siguiente, él le hizo luz de gas, la llamó loca, le dijo que se había emborrachado y que sería una pesadilla de la resaca. Por incomprensible que nos parezca, ella lo dejó pasar al menos un par de años más, hasta que se decidió a pedirle el divorcio. Y cuando estaban en plena discusión, él trató de tranquilizarla y le ofreció un vaso de agua. Volvió a pasar exactamente lo mismo, fundido a negro, hasta que al despertar se encontró debajo de un individuo que la estaba violando mientras Joe sacaba fotos. Esta vez no lo perdonó, aunque tampoco lo denunció. Se marchó de casa con sus 2 hijos adolescentes, aunque después Charlie viviría con su padre. El divorcio se formalizó en 1980. Pero pese a todo este abuso y a la separación, Judith y Joe siguieron teniendo una estrecha relación, sobre todo por el bien del mayor de sus hijos, de Charlie, a quien le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide. Por esa razón, ella fue a verle a prisión un par de días después de su arresto. Durante la conversación entre ambos, Naso le pidió que enviara a Charlie a su casa. Debía ir directamente a su habitación y buscar en el cajón superior de la cómoda, debajo de los calcetines. Allí encontraría un pequeño sobre azul con unas llaves. Eran de una caja de seguridad de un banco de Reno, donde guardaba cosas que no quería que la policía encontrara.
Tengo cosas ahí dentro que son privadas. Judith se negó a ayudarle y él se enfadó y le gritó, pero la conversación había sido grabada. El abusivo Neiso acababa de poner él solito el último clavo a su ataúd. Los investigadores pidieron una nueva orden de registro y volvieron a la casa, a tiro hecho, a buscar las prometedoras llaves. No se decepcionaron. Dentro de la caja de seguridad a la que daban acceso, encontraron, además de $150.000 en efectivo, una bolsa de deporte negra con un sobre, 66 fotografías más de chicas desnudas o en lencería y documentos como pasaportes, permisos de conducir, tarjetas de identificación laboral, etc., de varias mujeres distintas. Había además un trozo de cartón en el que, por una cara, había pegado un par de artículos de prensa. Se sospecha juego sucio en la muerte de una mujer, Belinda. El departamento del sheriff del condado de Yuba identificó y el cuerpo de una Junto a aparente este víctima de artículo asesinato había guardado también la esquela funeraria de la misma mujer. Al girar el cartón, en el reverso, había pegada una fotografía casera. Era la imagen de una chica, llevando solo un liguero, medias negras y tacones. Estaba tumbada sobre un sofá de terciopelo rojo, con los ojos cerrados, la boca entreabierta, un brazo caído hacia el suelo, aparentemente dormida, realmente muerta. Era ella, la misma protagonista de ambos recortes de periódico. Los investigadores recordaron entonces la lista de las 10 mujeres identificadas solo mediante localizaciones que habían hallado en la cocina de Neiso. 9. Chica Belinda, Condado de Yuba. ¿Podía tratarse de una lista de víctimas? Trabajaron directamente sobre esa hipótesis. Pamela Parsons era efectivamente una chica de 38 años que trabajaba como camarera en la pequeña localidad de Linda, en el condado de Yuba, en California, donde por esa época vivía también Neiso, en la avenida Cooper. Su desaparición se denunció el 15 de septiembre de 1993 y su cuerpo fue hallado en una zona rural junto a Simpson D'Antoni Road 4 días más tarde. Había sido violada y estrangulada. Desde entonces, su caso había quedado congelado, sin pistas para resolverlo. En la caja de seguridad que tanto se esforzó en proteger Neiso, había recortes de un segundo asesinato, el de una chica cuyo cuerpo había aparecido abandonado en el cementerio de Marysville, también en el condado de Yuba, el 14 de agosto de 1994. 10. Chica de Marysville, cementerio. Se trataba de Tracy Lynn Tafoya. Tenía 31 años y era madre de 5 hijos. Su desaparición se había denunciado una semana antes de encontrarla, totalmente desnuda, boca abajo, arrojada al lado este de la autopista 70 a su paso por el cementerio. Había sido drogada, violada y estrangulada. El cuerpo estaba muy deteriorado a consecuencia del fuerte calor que había estado haciendo esos días. Su marido, Rick, pudo identificarla por un rasgo singular. Siempre le había faltado una falange de uno de sus dedos. Revisando más material incautado en casa de Neiso, los investigadores encontraron una anotación en uno de sus calendarios. El 6 de agosto de 1994, el último día que se vio a Tracy con vida, podía leerse: Recogí a una tipa atractiva en Marysville a las 4 de la tarde. Estuvo conmigo 4 horas. Hice fotografías, buenas piernas. Me estafó. Conocí a Tracy. Me la piré. A partir de ese momento y durante el año que él estuvo encerrado por su condena pendiente, los investigadores siguieron buscando coincidencias entre los casos sin resolver vinculados a las localizaciones que aparecían en la lista de las 10 de Neiso. 2. Chica cerca de Port Costa.
Port Costa está en el condado de Contra Costa, en la bahía de San Francisco, una zona por la que Naso se había movido durante años. Los investigadores preguntaron allí por mujeres halladas muertas cerca de esa localidad y apareció un caso antiguo, de 1978. Una mujer de 22 años llamada Carmen Colón, el mismo nombre y apellidos aliterados de la primera víctima del asesino de la doble inicial de Rochester. Esta Carmen tenía 2 hijos poco más pequeños que su tocaya de la costa este y para mantenerlos era trabajadora sexual. Su cuerpo fue encontrado el 13 de agosto de 1978 junto a Carquinez Scenic Drive, en una zona de vegetación entre Martínez y Port Costa. Lo encontró un agente de la patrulla de autopistas de California que andaba por la zona investigando denuncias por un tiroteo contra ganado. Percibió un mal olor y pensó que podría tratarse de una de las reses muertas. Pero al acercarse a comprobarlo, encontró el cuerpo de Carmen. Estaba tan deteriorado que tuvieron que identificarla por sus huellas dactilares, comparándolas con su ficha policial. Mediante la autopsia se supo que la habían estrangulado. También pudieron tomar una muestra biológica de quien lo hizo. Estaba bajo sus uñas. En aquel entonces no sirvió de mucho, pero en el año 2010 sí. Solo arrojaba un perfil parcial, pero que coincidía con Joseph Naso como posible origen. Grace, chica cerca de Lagunitas. Lagunitas Forest Knolls es un área boscosa al norte de San Francisco, en el condado de Marin. Allí, en los archivos de la oficina del sheriff, acumulaba polvo olvidado el expediente de un asesinato ocurrido en 1977. El 10 de enero de ese año, la policía recibió una llamada anónima. La voz de un hombre daba el lugar de la carretera cerca de Fairfax donde iban a encontrar un cuerpo, en una zona conocida como White's Hill. Era el de una joven, casi una adolescente. Estaba desnuda, boca abajo, con los pies atados y aún llevaba alrededor del cuello la media de nylon que habían usado para estrangularla. Se trataba de Roxanne Rogash. Tenía 18 años. Era bajita y pelirroja, con pecas, como Wanda Walkovic. Durante la investigación original, la policía siguió la línea de siempre, que Roxanne era una trabajadora sexual, aunque su familia lo negara. Esa es la etiqueta que han colgado constantemente a muchas víctimas de asesinos en serie. A las de este mismo, de Joe Naso. Cuando se busca información básica sobre él, lo que encuentras es que era un asesino de prostitutas. Y no es así. Es un asesino de mujeres, se dedicasen a lo que se dedicasen. En su mayoría, de hecho, eran jóvenes aspirantes a actriz, cantante o modelo. El caso es que esa es la hipótesis que marcó la línea de trabajo de la policía. Se investigó a un hombre señalado como posible proxeneta en la zona, pero claro, no se llegó a ninguna parte. Hasta 32 años después. De la media empleada como arma se extrajo ADN de mujer que décadas más tarde se identificó como de Judith Naso, la mujer del sospechoso. Había usado una prenda de su esposa para acabar con la vida de Roxanne. Aunque de la lista de 10 de Naso todavía quedaban 6 incógnitas por despejar, con estos 4 casos bien atados, las muertes de Pamela Parsons, Tracy Tafoya, Carmen Colón y Roxanne Rogash, PP, TT, CC y RR, pudieron llevarle ante un tribunal, acusarle de asesinato múltiple y pedir para él la pena de muerte, antes de que terminara de cumplir la condena que estaba pagando en prisión por haber violado las condiciones de la libertad vigilada. Y también automáticamente se convirtió en persona de interés para investigar los crímenes del alfabeto de Rochester, aunque lo descartaron por el ADN. Su perfil no coincidía con el que se conservaba de la muestra recogida en el cuerpo de Wanda. Cuando te miras al espejo, ¿puedes vivir contigo mismo? Ah, por supuesto. ¿Te sientes bien?
Sí, me siento bien conmigo mismo, sí. No me arrepiento. Aquí y ahora, ¿estás listo para confesar algo? No. No voy a confesar ningún asesinato o crimen. ¿Lo hiciste? ¿Las mataste? No. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Qué cuerpos? No sé nada de eso. ¿Quiénes son esas mujeres? Dímelo tú. El juicio comenzó en el verano de 2013 y fue un auténtico circo. Ya lo fueron las vistas preliminares. En una de ellas explicó que la colección de fotografías de mujeres, algunas de las cuales aparecían atadas, inconscientes o muertas, eran recuerdos de sus romances. Y cuando le cuestionaron que tantas mujeres se hubieran dejado voluntariamente retratar en esas condiciones, su respuesta fue: Probablemente pueda conseguir que la mitad de las mujeres de esta sala se desnuden voluntariamente. Insistía en que todas esas fotos y todos los abusos registrados en su diario habían sido en realidad idilios. También dijo que la acusación estaba malinterpretando la palabra violación que aparecía tantas veces en sus notas. Según él, era una forma de llamar a las relaciones sexuales. En mi cultura, y de donde vengo, es un término para besarse, anotar, llegar a primera base. Uso ese término de forma informal. Le asignaron un defensor de oficio, pero como buen narcisista, Neiso prefirió actuar como su propio abogado. Su comportamiento durante el juicio fue zafio y provocador. Fue inmortalizado por la prensa haciéndole una peineta al jurado y a los familiares de las víctimas. Llamó puta a la fiscal Rosemary Sloat. Llegó a presentar una moción para que el juez prohibiera tomar café durante las sesiones. Alegó que, como a él no se lo permitían, que lo hiciera la fiscalía le daba una ventaja injusta. Hablaba de sí mismo, por supuesto, en tercera persona, y llegó a exigir al juez que liberaran inmediatamente a Joseph Neiso de la cárcel. La acusación presentó alrededor de 70 testigos. Afortunadamente, él llamó a declarar a un número mucho menor y no subió al estrado a testificar. Su única estrategia de defensa fue negar su participación en los asesinatos e insistir una y otra vez en que sus fotografías eran su forma de expresar arte sin connotación sexual o criminal. El 20 de agosto de 2013, después de 2 meses de juicio, quedó visto para sentencia. El jurado deliberó unas 8 horas a lo largo de 2 días antes de declararlo culpable de los 4 asesinatos. Sin embargo, él pidió la nulidad del juicio alegando que los jurados no habían prestado la atención debida. El juez, por supuesto, rechazó la petición. En la siguiente fase del proceso, la de la sentencia, la Fiscalía sacó a relucir otros 2 nombres de mujeres víctimas de asesinato que con gran probabilidad se corresponderían con las números 7 y 8 de la lista de 10 hallada en su cocina. La señora del 839 de Leavenworth y la chica de Goodland, condado de Nevada. Sharilia Patton y Sarah Dillon, cuyo verdadero nombre era Renee Shapiro. No se le pudieron imputar estas muertes, pero la Fiscalía las utilizó para reforzar su petición de pena capital. Sharilia Patton tenía 56 años cuando la mataron. Había estado viviendo en King Beach, en el lago Tahoe, con su hija Russell Heckert. Pero a finales de 1980, alguna discusión familiar hizo que decidiera marcharse sin despedirse. Tan solo dejó una nota informando de que se mudaba. Se trasladó a San Francisco y se puso a buscar trabajo. Así que, a principios de enero del año siguiente, presentó una solicitud de empleo en el Hospital St. Francis, en la que apuntó como dirección el número 839 de Leavenworth Street. En esas mismas fechas, Neiso era vecino de ese edificio. Y no solo eso, también era el administrador. Es decir, que con bastante probabilidad conocía a los vecinos, sobre todo a los que llegaban como nuevos inquilinos, puesto que seguramente tuvo que ejercer de anfitrión para ellos. El día 14 de enero, cerca de una planta de tratamiento de aguas en la antigua zona naval Net Depot en Tiburón, en el condado de Marin, apareció el cadáver de una mujer.
había sido estrangulada. Estaba dentro de 2 bolsas de plástico negro, en posición fetal, con los pies y las manos atados con unas medias. Poco después, una amiga llamó a Russell Heckert para contarle que había reconocido a su madre en un retrato robot mostrado por televisión cuando daban la noticia del cadáver en la bahía. Al día siguiente, ella viajó hasta el condado de Marin para identificarla. Ya entonces, Neiso fue considerado sospechoso, pero negó conocer a Sarilia y no pudieron vincularlo con el crimen de ninguna manera. Pero entre los papeles que le incautaron en 2010, encontraron, además de la lista de las 10 con la dirección del edificio identificando a la señora número 7, otra anotación en uno de sus diarios que parecía referirse a los distintos lugares y fechas donde había vivido Sarilia en los últimos años de su vida. Además, en una de sus fotografías aparecía una mujer semidesnuda con un abrigo de piel de conejo que su hija reconoció inmediatamente. La otra víctima presentada por la Fiscalía sería la chica número 8 de la lista, René Shapiro. Era una mujer de 38 años, fanática de Bob Dylan, hasta el punto de seguirle en sus giras por medio mundo. Había asistido ya a más de 100 de sus conciertos y también por eso se había cambiado el nombre por el de su exesposa, Sarah Dylan. La última vez que la vieron con vida iba a otra actuación del cantautor, en el Teatro Warfield, en San Francisco. Era el 4 de mayo de 1992. 6 años después, un leñador encontró un cráneo cerca de Theinbridge Road, en el Bosque Nacional de Tahoe, pero nada más. En ese momento no se relacionó con Sarah. Guardaron esos restos clasificados como desconocidos. El de Sarah Dylan fue durante casi 2 décadas un caso de desaparición. Pero tras la detención de Neiso y el registro de su caja de seguridad, encontraron que tenía en su poder el pasaporte y el carné de conducir de la chica. Además, encontraron una nota manuscrita con una fecha anotada, la misma del concierto y la misma de cuando Sarah desapareció, junto con las palabras «lunes por la tarde». Fue entonces cuando se recuperó aquel cráneo encontrado en Tahoe y se hizo una comparación de su ADN con el de una muestra de la madre biológica de Sarah, quien la había entregado nada más nacer en adopción a los Shapiro en Texas. Fue positiva, era ella. Pero la identificación llegó cuando ya estaba en marcha el juicio y era demasiado tarde para añadir un nuevo asesinato a los cargos. Según la hipótesis de la policía, Sarah iba hacia el concierto haciendo autostop por el área de Red Bluff cuando Neiso debió recogerla. Eso sí, hay que decir que aunque el bosque Tahoe sí está en el condado de Nevada, no hay ningún woodland cerca, como dice la localización de la chica número 8 de la lista de Neiso. El día 17 de septiembre, el jurado volvió a comparecer ante el tribunal con su recomendación de sentencia. La decisión la tomaron después de deliberar unas 3 horas y media. Pena de muerte. El juez Andrew Sweet les hizo caso y el 27 de noviembre la decretó. No le imputaron nuevos cargos ni se continuó investigando para averiguar quién eran las otras 4 mujeres de la lista de Neiso, porque ya habían conseguido contra él la pena máxima y en ese punto el sistema tiende a ser conservador con el dinero de los contribuyentes. Joseph Neiso fue llevado a San Quintín, aislado de la población reclusa general, porque según la ley de la cárcel, los asesinos en serie, especialmente de mujeres, son un apreciado trofeo. Es decir, el resto de reclusos podía acelerar el destino que para él había determinado un juez. Por San Quintín ha pasado lo más granado de la criminalidad en serie estadounidense. Edmund Kemper, Charles Manson, Angelo Buono y Kenneth Bianchi, este último tan presente en nuestro podcast las últimas semanas, y concretamente por su corredor de la muerte, Canelita Enrama,
Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Lawrence B. Tucker, uno de los 2 asesinos de la caja de herramientas. Richard Ramírez, el acosador nocturno. Charles Ng, uno de los 2 coleccionistas de esclavas, por mencionar solo algunos de los que ya conocen por el País de los Horrores. Cuando entró Neisho, también estaba allí esperando su ejecución otro infame criminal del que ya les hablé en esta misma temporada hace pocas semanas y que parece una réplica de Neisho, o viceversa, solo que este otro tiene muchísima más fama, algo que a Neisho, como buen narcisista, le cabrea profundamente. Rodney Alcala, el asesino del juego de citas. Fotógrafo profesional que captaba a chicas prometiéndoles convertirlas en modelos, solo que él parecía preferirlas siempre muy jóvenes. Coleccionista de fotografías siniestras y de souvenirs de sus víctimas, que guardaba en un almacén. Neisho lo hacía en una caja de seguridad. Con California y Nueva York como coto de caza. Y que también quiso defenderse a sí mismo y convirtió el juicio en un espectáculo grotesco. Se parecen tanto en su modus operandi y en parte de su firma que las autoridades atribuyeron a Alcala uno de los crímenes que hoy en día se cree que pudo cometer Neisho. Aunque, como ya hablamos hace un par de semanas, la costa oeste estadounidense en aquellos años tenía tantos homicidas depredadores sexuales actuando a la vez que resultó inevitable intercambiar por error la atribución de algunos asesinatos, curiosamente sobre todo vinculados con Alcala. Por ejemplo, la muerte de Jill Barcombe, una joven asesinada en 1977, cuyo cuerpo apareció en Mulholland Drive, se incluyó en un primer momento en la serie de los estranguladores de la colina y, sin embargo, la había matado Alcala. De la misma forma, a él se le culpó de acabar con la vida de Pamela Lawson, que actualmente se cree que fue una de las víctimas de Neisho. Por cierto, que también en San Quintín se ejecutó a Harvey Gladman, otro asesino de mujeres californiano que se hacía pasar por fotógrafo. El caso es que cuando Neisho ingresó en aquella prisión terrible e histórica, se convirtió en el condenado a muerte más anciano de California. Allí conoció a William Noguera, otro recluso marcado por un extremo opuesto. Había sido sentenciado a muerte en 1988, cuando tenía solo 23 años, y se había convertido entonces en el hombre más joven en el corredor de la muerte de aquel estado. Pero Bill, como prefiere que le llamen, es un hombre arrepentido y reformado. Cometió su crimen a los 18 años. Asesinó a la madre de su novia por haberla obligado a abortar. En 2013, con 48 años, ya no se consideraba la misma persona, aunque reconocía su culpa y admitía su castigo. Había aprovechado todos aquellos años en prisión para formarse y desarrollar varios talentos. Es un artista plástico reconocido, es escritor y, por cierto, también es podcaster. Estando todavía en el corredor de la muerte, puso en marcha Death Row Diaries, que pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Pero además, teniendo como hogar durante décadas la violenta y despiadada San Quintín, con unos compañeros como los que les he citado antes, Bill cultivó una afición muy peculiar: estudiar a los psycho killers como haría un antropólogo, hasta convertirse en un experto mejor que cualquier perfilador cualificado del FBI. Y ya sabía mucho cuando conoció a Neisho. Entonces, Noguera acababa de recibir un trabajo en el programa de asistencia a presos con discapacidad. Cobraba $60 al mes por ayudar a internos ancianos o con problemas físicos a vestirse, a moverse, a hacer ejercicio, a entrar o salir de una silla de ruedas, etc. Ese trabajo le daba acceso diario al patio donde estaban algunos presos especialmente vulnerables o que tenían que permanecer separados del resto de la población reclusa por su seguridad, como pasaba con algunos asesinos múltiples, entre ellos Joseph Neisho. Fue él quien se acercó a Bill. Sé mucho de ti. Eres un artista famoso. Aquí todo el mundo sabe quién eres. Yo también soy artista. Noguera se dio cuenta enseguida de lo narcisista que era el nuevo inquilino y empezó a considerarlo otro sujeto de estudio. Dejó que surgiera una relación entre ambos, que Neisho fuera creyéndose que se habían hecho amigos.
Joe quería impresionar a Bill. Le hablaba de sus ficticios contactos en Hollywood, de su cualificación como fotógrafo y, sobre todo, le hablaba de su arte. Un día le hizo un regalo. Le entregó un collage con varias fotografías de mujeres alrededor de un autorretrato suyo. En la parte de abajo escribió: Mis mejores deseos para Vin, de parte mía y de mis amigas, Joe Nasso. Noguera le preguntó cuántas de aquellas mujeres seguían vivas y Nasso, señalándose con el dedo índice la cabeza, le dio una siniestra respuesta. Todas están vivas. Aquí. Bill se ganó por completo la confianza de Joe después de defenderle en un altercado con otro preso de la Hermandad Aria y poco a poco se fue convirtiendo en su confidente. Le hizo creer que eran mejores amigos. Nasso llegó a contarle el trauma infantil que puede estar detrás de los asesinatos de tantas mujeres y sobre todo de la forma que eligió matarlas. Le contó que creció en Rochester, hijo de una madre soltera. Cuando tenía unos 9 años, tuvo que acompañarla a comprar lencería. Aquellas prendas llamaron tanto la atención a su mente infantil que al volver a casa quiso saciar su curiosidad sobre cómo se sentían en la piel probándose unas medias. Su madre le pilló y le dio tremenda paliza. Después estuvo humillándole semanas contándole a todo el vecindario que a su hijo le gustaba ponerse su ropa interior. Para vengarse, el pequeño Joe mató con sus propias manos al pajarito que tenía su madre como mascota. Unos años más tarde, cuando tenía 12, espió a su madre manteniendo relaciones sexuales con un hombre, al que le pedía que la asfixiara. Algunos analistas de conducta que han opinado sobre este criminal atribuyen a esos traumas infantiles el desarrollo de su pulsión homicida. Un día en el patio de la prisión, Nasso le dijo a Noguera: La policía lo ha entendido todo mal. Esa lista, la de las 10, solo son mis favoritas, mis grandes éxitos. Entonces le confesó que había matado a 26 mujeres y que le divertía mucho que nadie le hubiera descubierto. Hacerlo, desenmascarar a un asesino como él, le pareció a Bill una oportunidad para hacer penitencia y compensar parte del daño que había hecho en su juventud. Noguera procuró cuidadosamente obtener el máximo de información de los crímenes a partir de los recuerdos que Nasso compartía con él. Cada noche, al retirarse a su celda, anotaba lo que le había contado con el rigor de un secretario judicial. Cuantos más detalles consiguiera, más fácil sería después identificar a las víctimas y resolver los casos. Pronto comprobó que Nasso no se sabía el nombre de ninguna de las mujeres a las que había matado, pero recordaba con exactitud las localizaciones y las fechas, muchas de ellas relacionadas con los deportes. Nasso era un gran aficionado al béisbol y se hacía pasar por fotógrafo oficial de los Oakland Athletics. Había conseguido una acreditación falsa que le permitía entrar en el Coliseum, el estadio del equipo, y moverse entre los jugadores. Eso le daba el caché que necesitaba para convencer a las chicas jóvenes, a las que seducía con el maldito discurso de «puedo hacer de ti una gran modelo». El caso es que esa precisión en recordar los partidos, quienes jugaban, las fechas, la calificación, daba un punto de partida para buscar información sobre mujeres desaparecidas o cuyos asesinatos continuasen por resolver. El plan de Noguera consistía en elaborar una especie de dossier con toda la información recabada, contactar con algún investigador privado y ponerlo a su disposición. Pero sabía que no conseguiría gran cosa si no tenía, al menos, una confesión sólida de Nasso. Así que le puso una trampa. Le dijo que tenía un amigo llamado Walt Pablo Jr. que jugaba al golf con el gobernador de California, Gavin Newsom. Este último era la única persona con poder para sacar a Nasso del corredor de la muerte y trasladarlo a otra prisión. Pero para eso, él tenía que ofrecer una muestra de buena fe. Y esa muestra debía de ser la admisión de un asesinato no resuelto. La artimaña estaba construida con una parte real y con otra falsa.
Walt Pablo existía, era amigo de Noguera y jugaba al golf, pero no con el gobernador. Para reforzar la mentira, Noguera utilizó otro elemento, su propia situación judicial. En 2017, un juez federal había anulado su condena al considerar que su abogado no le había permitido tener un juicio justo. La decisión fue recurrida por el fiscal general de California, así que Noguera no iba a salir de la cárcel, al menos de momento, pero omitió contarle esa segunda parte a Neiso y lo que hizo fue enseñarle la anulación. Después dejó que Neiso llegara por sí mismo a la conclusión de que él efectivamente tenía conexiones poderosas dentro del sistema. Y funcionó. Unos días después, Joe Neiso le entregaba una confesión manuscrita sobre el asesinato de la entrada número 6 de la lista, la chica de Berkeley. He trabajado duro en esto durante días. Lo he contado todo. No tendrás que hacer más preguntas. Todo es cierto según lo que recuerdo. En algún momento entre finales de los 60 y principios de los 70, vi el anuncio de una chica para modelar en Berkeley Bar. La llamé y acordamos quedar en Downtown Berkeley. Me dijo que iría en bici a un lugar y a una hora concretas. Después de que encadenara su bici, me guié en coche hasta mi casa en Oakland. A esa hora del día estaría solo en casa. Una vez dentro, hablamos un rato para conocernos. Era guapa. Tenía el pelo marrón y largo y tenía un buen cuerpo. Mediría 1,60 m y pesaría 50 kilos. Mi plan no era salir con ella. Ni siquiera le fijé en su nombre, bueno, no acuerdo de él. Me dijo que había modelado desnuda, pero a mí solo me interesaban retratos dobles. Acordamos un precio. Le pedí que se tumbara sobre su espalda en el sofá para sacar las fotos dobles. Durante esta sesión, la asfixié hasta matarla. Sin violencia, sin sexo. Una muerte rápida. La metí en una bolsa de basura y la puse en el maletero de mi coche. De noche conduje hasta el puente Richmond-San Rafael y en la zona de Barranquilla paré y rápidamente tiré la bolsa a la bahía. Aún hoy en día me arrepiento y me apena ese terrible acto. Supongo que la policía de Berkeley tendrá algún registro de una chica desaparecida en aquella época que había ido en bici a verse con alguien y desapareció. Cuando Bill Noguera tuvo esa confesión, además de más de 300 páginas con sus notas recopilando la información que Neiso le había ido contando a lo largo de más de un lustro, decidió buscar un agente exterior que pudiera comprobar si todo aquello era la fanfarronada de un narcisista para darse importancia o, como creía él, un catálogo de asesinatos reales sin resolver. Vio por televisión, en un programa sobre la caza del asesino Zodiac, a un investigador especializado en casos fríos llamado Kenneth Mines. Se puso en contacto con él y le envió todo su trabajo. Mines utilizó su experiencia y conocimiento para continuar el trabajo que las autoridades habían dejado a medias con la lista de las 10. Comparando los datos compartidos por Neiso con los expedientes de crímenes sin resolver y mujeres desaparecidas, fue poco a poco dando identidad a las 4 chicas que aún estaban por desvelar de la lista. 6. Chica de Berkeley. Gracias a la profusión de detalles de la confesión de Neiso, esta víctima fue la más fácil de identificar, aunque habían pasado 46 años desde su muerte. Mines buscó coincidencias de casos de desaparecidas en los que se hiciera referencia a una bicicleta. Así encontró información sobre Lynn Ruth Combs. Era otra joven de 21 años que aspiraba a convertirse en actriz y modelo. Se había marchado de Carolina del Norte a California tratando de cumplir ese sueño. Lynn había publicado un anuncio en un periódico contracultural, el Berkeley Barb, ofreciéndose como modelo desnuda de fotografía. Un hombre, un tal Jeff, respondió al anuncio y ambos quedaron en verse el 20 de mayo de 1976 en el restaurante Bateau Ivre en Telegraph Avenue, no demasiado lejos de su casa. Una camarera dijo que una mujer cuya descripción coincidía con la de la joven desaparecida llegó al local hacia las 10:15 de la mañana. El restaurante aún estaba cerrado, pero ella la dejó entrar y sentarse a esperar a la persona con la que había quedado.
Después no llegó a verla marcharse. Desde entonces no se volvió a saber nada de Lynn. Tampoco se identificó nunca al hombre que se había hecho llamar Jeff. Su bicicleta apareció candada cerca del restaurante. En el momento de su desaparición, trabajaba a tiempo parcial como teleoperadora en el condado de Marin. 5. Chica de Miami, cerca de Down Peninsula. Lo único que Neiso había explicado a Noguera de esta entrada en la lista es que recordaba que se trataba de una joven que había ido a visitar a su hermana. Con ese dato, Mines localizó un caso sin resolver que encajaba bastante bien. En enero de 1974, el cuerpo de una mujer apareció al pie de un acantilado en Thornton Beach, en Daly City, al sur de la península de San Francisco. Se llamaba Charlotte Cook, tenía 19 años, era viuda y madre de 2 niñas. Era de Missouri, pero estaba en la ciudad visitando a su hermana. Solo había un detalle que en principio no cuadraba, la referencia a Miami. Sin embargo, cuando el investigador estaba recorriendo la zona de Arthur Avenue, el área donde Neiso tenía instalado un estudio fotográfico y que era además su coto de caza favorito, vio que una de las calles que desembocaban allí se llamaba Miami Court. Para Mines, esa era la pieza que faltaba y el caso está resuelto. 4. Chica en el Monte Tam. Monte Tam es una manera coloquial de referirse al Monte Tamalpais, un paraje a 1 hora aproximadamente de San Francisco. Como es una zona agreste y amplia, también es un lugar elegido en varias ocasiones como cementerio improvisado por diferentes asesinos. En el caso de Neiso, fue cementerio, pero también escenario para el asesinato. Le había contado Noguera que a la chica que llevó allí la había conocido en el estadio de los Athletics durante un partido contra los Yankees. La vio en las gradas y le estuvo haciendo fotografías hasta que decidió abordarla. Le ofreció $125 por posar para él, para una exposición que estaba preparando y que iba a llamarse Beauty Nature. La chica aceptó y eso dio a entender a su perturbada mente que se dejaba comprar y que por lo tanto merecía ser castigada. Gail Marie Dahl, también conocida como Gail Gardner, desapareció en Simi Valley el 2 de agosto de 1980, la misma fecha en la que se celebró un partido de los Athletics contra los Yankees. Tenía 22 años y trotaba sola por el mundo después de que sus padres la hubieran echado de casa por abortar. Apareció una foto suya entre las posesiones de Neiso que Mines recuperó de un ex vecino que las guardaba. Ella podría ser la chica del Monte Tam. Pero hay una segunda posibilidad, les he hablado de ella hace un rato, Pam Lapson, la víctima atribuida a Alcala. Neiso se reía de esto en la cárcel, le parecía divertido que otro estuviera pagando ese crimen en su lugar. Pam tenía 19 años, quería ser cantante o actriz. Había quedado con un fotógrafo al que había conocido en un partido de béisbol. Neiso le dijo a Noguera que había dejado a la número 4 posando. Encontraron a Pam con la espalda apoyada en un árbol como si estuviera preparada para que le sacaran una fotografía. 1. Chica cerca de Healdsburg, condado de Mendocino. A ella es a la única de la lista de las 10 que no han conseguido identificar. Lo que Neiso compartió con Noguera es que fue una chica a la que ofreció $200 por posar para él. Como aceptó, otra vez la consideró una prostituta a la que debía castigar, o así quiso justificarse ante su confidente. La llevó al motel Marin. En un momento dado, él pretendió atarla a la cama y ella comprendió que algo no iba bien e intentó huir. Él la golpeó hasta dejarla inconsciente y después la estranguló. Tiró su cuerpo al río, en un bosque, envuelta en una manta. Pero Mines no ha encontrado ningún caso sin resolver que coincida. En cualquier caso, todavía no se han rendido. Como
Como ya les he adelantado, en 2017 un juez federal anuló la condena de William Noguera al considerar que no había tenido un juicio justo, pero el Estado recurrió y Noguera siguió preso. Entonces, por fin, en verano de 2024, su pena fue modificada por una condena de 25 años a cadena perpetua. Para entonces, Noguera llevaba más de 40 en prisión, así que ya había cumplido de sobra el mínimo exigido para poder optar a la libertad condicional. Y se la concedieron. El 2 de julio del año pasado, después de más de 4 décadas entre rejas, William Noguera quedó libre tras pagar una fianza de $50.000. De las primeras cosas que hizo en libertad fue reunirse con Ken Mines y comprometerse ambos de nuevo y en persona a continuar tratando de esclarecer todos los casos pendientes de los que presumió Neiso. Y en eso sigue. El trabajo que realizaron descubriendo quiénes eran las chicas de la lista de las 10 de Neiso lo cuentan ellos mismos en una serie de 3 episodios que pueden encontrar disponible en AMC. Se titula Confesiones de un asesino en serie. John Neiso sigue encerrado en el centro de atención médica de la cárcel de Stockton. Les agradezco muchísimo su atención y espero contar con ella de nuevo la semana que viene. Ya saben dónde encontrarme. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.